Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, a la sombra del santuario de la Madre, Reina y Vencedora tres veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patris, de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. En estas charlas pascuales que ya estamos terminando, quiere decir que mañana jueves es nuestra última plática, ya que en junio comenzaremos un nuevo formato. Todavía no tenemos bien definido cómo va a ser, pero estamos trabajando en eso, así que se lo digo, ¿verdad?, para que los seguidores de nuestro canal estén atentos al nuevo formato, a los anuncios que vamos a hacer. Así que estas dos charlas últimas las quiero dedicar al Espíritu Santo, porque estamos en la novena de Pentecostés, y sería casi ilógico de nuestra parte que el tiempo pascual que culmina con la efusión del Espíritu Santo lo dejáramos pasar de largo. Además, la Santísima Virgen nos lleva a vivir con plenitud esa vinculación profunda al Espíritu Santo, y de ahí también que nuestro amor a María no se detiene en ella, sino que va dirigido hacia cada una de las divinas personas, y en este caso nos vincula al Espíritu Santo. Por eso, antes de comenzar hoy nuestra reflexión, vamos a implorar esa luz del Espíritu Santo, llamando, como hace la Iglesia, al Espíritu Santo, pidiendo su presencia y en ella la plenitud de sus gracias, de sus dones, de sus frutos, de sus carismas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y como siempre, iluminamos nuestra reflexión con la palabra de Dios, que tomamos en este caso del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, y comenzó a decirles:
esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y hermanos, esto es palabra del Señor. San Lucas es conocido como el evangelista del Espíritu Santo, porque en la estructura de su evangelio quiere resaltar esa acción del Espíritu Santo, no solamente en la vida del Señor, en la vida de Jesús, sino en lo que a continuación, después de la ascensión del Señor al cielo, va a ser la vida de la iglesia. Y es casualidad que después del Evangelio, San Lucas entronca esa historia, porque es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, con los inicios de la iglesia naciente. Y como en ambos, tanto los inicios de la vida pública del Señor como los inicios de la iglesia naciente están bajo la acción, la moción, la actuación del Espíritu Santo. En el caso del Evangelio que hoy hemos proclamado, tomado del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, vemos cómo Jesús, al ir a la sinagoga en Nazaret, su pueblo, está leyendo el pasaje que le han entregado del libro del profeta Isaías. Y el libro del profeta Isaías tiene esa profecía que Jesús, al acabar la lectura, va a decir: esta lectura que se ha proclamado, esa lectura tiene hoy su cumplimiento, es decir, tiene su cumplimiento en mí. ¿Y cuál es el cumplimiento? Lo que dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, y todo lo que nos ha dicho el profeta Isaías. Por lo tanto, con esa palabra ungido, de ahí viene que viene de la palabra Mesías. Mesías es el ungido. Entonces Jesús está proclamando que Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Pero no ungido con aceite, sino ungido por el Espíritu Santo. Y claro, recordemos que Jesús está haciendo el primer acto público donde se presenta a sí mismo como el ungido de Yahvé, el ungido de Dios. Anteriormente, el Espíritu Santo se había manifestado en el bautismo del Señor. Y allá Juan Bautista fue testigo cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa y permanece sobre Jesús. La Santísima Virgen tuvo un encuentro privilegiado con el Espíritu Santo que nos lo va a narrar el mismo San Lucas, cuando ella también, sobre ella viene el Espíritu Santo, porque ese hijo que va a nacer de ella va a estar desde el vientre de su madre ungido. Es el Mesías, es el ungido del Señor. Pues bien, hermanos, esta unción del Espíritu Santo es a la que nos preparamos a renovar en Pentecostés. Y digo renovar porque todo bautizado también ha sido ungido. Todos nosotros somos ungidos. Y sobre todo si tenemos la plenitud de ese sacramento que es la confirmación, plenitud del Espíritu Santo, dado por el sacramento de la confirmación, mucho más todavía, pero ya desde el bautismo. Por eso hay en su momento lo que se llama la unción. Hay una unción con el crisma, haciendo referencia
a que nosotros hemos sido incorporados a Cristo, el ungido, el Mesías, el Señor. Y es interesante todo esto porque mucha gente piensa que estas son cosas del pasado, de etapas, ¿verdad?, bíblicas, pero que están perdidas en el polvo de los siglos. Y no se dan cuenta que la vida cristiana es una vida en el Espíritu Santo, y de eso quiero hablar un poquito mañana. Cómo nuestra vida es vida en el Espíritu Santo. Hay un himno muy antiguo de la Iglesia que de hecho forma parte de la liturgia de estos días en que está la Iglesia pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Es un himno que forma parte de la secuencia de Pentecostés, y una de sus estrofas va a decir: oh luz santísima, dice, hablando del Espíritu Santo, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en nosotros, nada que sea inocente. Y después de invocar al Espíritu Santo, inmediatamente dice: lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Si ustedes se fijan, por eso es que nosotros en cada programa comenzamos diciendo: ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que llamarlo. Él está ahí. Él está en nuestro corazón. Somos su templo. Pero para que Él se manifieste de una manera pletórica en sus gracias, en sus dones, en sus frutos, en sus carismas, lo tenemos que llamar. Tenemos que evocar al Espíritu Santo. Y la Iglesia, que en eso es madre y maestra de la fe, en la vida oracional de la Iglesia, por eso es que nos enseña a decir: ven, Espíritu Santo. Todo lo que va a ser el misterio de Pentecostés va a ser una respuesta a una llamada de la Iglesia. Ahora lo veremos a continuación. Oh luz santísima. Así decimos: oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Hay tantas oscuridades que nos rodean, que a veces nos envuelven en esa misma oscuridad. Vivimos en un mundo oscuro y nuestro espíritu a veces se apaga, nuestra alma se apaga, y por eso le pedimos al Espíritu Santo que Él, que es luz increada, el que es luz eterna, el que es luz sobre toda luz, venga a nuestros corazones, porque somos sus fieles, porque le pertenecemos. Y ahí empezamos a pedir cosas concretas. Lava lo que está manchado, porque el Espíritu es agua viva. Pero esa agua, antes tiene que empezar a actuar. Su primera acción es purificar nuestro corazón. Hay tantas cosas que se nos pegan, que se nos adhieren al alma, que nos manchan: imágenes, palabras, sonidos, personas tóxicas, tantas situaciones
que nos manchan, que tratan de apagar el fuego. Hoy le pedimos al Espíritu, lava lo que está manchado, riega lo que es árido. ¿Cuántas veces lo experimentamos en nuestra vida espiritual? Sentimos aridez. Esa aridez nos quita el apetito de Dios, nos quita el deleite de la oración, nos quita el disfrute de las cosas santas. Entonces pedimos al Espíritu que riegue como agua nuestro mundo interior que está seco, que nos sentimos como en una sequía. Entonces que Él baje como lluvia, esa lluvia copiosa y abundante. O como decía la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, dame de esa agua para que nunca más tengas sed. Cura lo que está enfermo. Y cuando decimos cura lo que está enfermo, no solamente es la enfermedad física, es sobre todo la enfermedad espiritual. A veces descubrimos ataduras interiores, descubrimos que tenemos unas cadenas que no podemos romper, que vienen de momentos que tratamos de hacer conciencia, pero ¿desde cuándo me pasa esto? Esta predisposición al alcohol, esta predisposición a la pornografía, esta predisposición a buscar cosas prohibidas, esta predisposición al miedo, a esta fobia. Entonces sentimos que hay algo que está enfermo, no sabemos por qué. Quizás porque psicológicamente hemos bloqueado la raíz de eso que nos hace mal y hemos bloqueado. Entonces pedimos al Espíritu Santo que Él cure esas raíces. Que cure esas raíces, porque todo eso está enfermo. ¿Cuántas son mis enfermedades que le tengo que pedir al Espíritu Santo que sane, que me libere? Esa sanación es tantas veces liberación. Después dice esta oración, doblega lo que es rígido. A veces experimentamos que para nosotros poder echar adelante en la vida nos hemos tenido que construir unas máscaras, unos muros, y nos hemos encorsetado debajo de esas apariencias de que soy fuerte, que soy invencible. Nos volvemos gruñones, nos volvemos altaneros, nos volvemos así gente prepotente, pero todo eso es pura apariencia. Porque esa persona cuando está sola sufre porque no quiere ser así, pero le enseñaron a ser así o se hizo así por las situaciones de la vida. Entonces le pedimos al Espíritu Santo, doblega lo que es rígido, es decir, sométeme y quítame todas esas cosas que me inhiben y no me dejan ser un hijo pleno de Dios, porque eso es que nos quiere llevar el Espíritu Santo a la plenitud de la libertad de los hijos de Dios. Hay otra petición que le hacemos al Espíritu Santo: calienta lo que es frío. Si por un lado a veces sentimos aridez, el otro extremo es la frialdad. Nos volvemos indiferentes ante el Señor. Nos volvemos apáticos. Nos volvemos, pues, así como gente que le da lo mismo una cosa que otra.
Y en el fondo, ¿por qué? Porque se nos ha enfriado el corazón. Hemos perdido la capacidad de empatía. Y no empatía con personas o cosas, no, empatía con Dios. Por eso dejamos la oración. Pues sí, total. Así decimos, sí, total. Y con eso ya damos por hecho de que nuestra vida de oración no puede florecer nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos en un invierno espiritual. ¿Qué pasa cuando hay un invierno? Ahora mismo muchos teólogos y personas, comentaristas, incluso papas, han dicho que la Iglesia está viviendo un invierno espiritual. ¿Y cómo se sabe eso? Que la Iglesia está en un invierno espiritual. Porque en el invierno se muere todo. Usted, si ha estado en países del norte o de Sudamérica, donde hay inviernos que nieva y son inviernos intensos, y si usted ha estado ahí, usted sabe que, bueno, todo se muere. ¿Por qué? Porque falta calor. La vida es calor. La vida, como cuando llega la primavera, todo se despierta la naturaleza en todas sus manifestaciones. Pues miren, así pasa en la vida espiritual. Y hoy hay tanta gente invernando en la iglesia. Mire, está invernando el papado. Está invernando obispos. Están invernando los sacerdotes. Están invernando la vida consagrada. Está invernando los fieles que se están dando a la apostasía. En ese invierno es donde el Espíritu Santo manifiesta su poder creador. Él hace nueva todas las cosas, pero nos tenemos que poner para que Él caliente lo que ha llegado a enfriarse. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Mira, simplemente sacando tus 5 minutos de oración. Quizás tú no tienes ganas de más, pero en esos 5 minutos, cuando tú estés ahí, llama al Espíritu Santo y usa esa frase: calienta lo que en mí está frío. Espíritu Santo, necesito calor, el calor de tu amor, el calor de tus gracias, el calor de tus dones, el calor de una vida nueva en Cristo. Necesito calor, entrar en calor, para poder vivir como hijo de Dios. Y por último, dice esta oración: dirige lo que está extraviado. Cuando una persona está perdida, necesita que alguien le dé dirección. Hoy mucha gente se siente perdida, incluso en la iglesia, porque a mí me han escrito: que si el Papa ahora está con estas cosas, que si el obispo está con estas cosas, que si el sacerdote de mi parroquia está con estas cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que mucha gente se siente extraviada, que mucha gente en este momento siente que los que están puestos como pastores en la iglesia no le están dando la dirección correcta. Y que por un lado te dicen por ahí, pero hay algo que te dice: no, por ahí no puede ser, porque eso no me lleva a Cristo, eso no me está llevando al Señor. Eso se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Aún el pecador más pecador, Dios le deja ese residuo. ¿Para qué? Para que por lo menos trate de buscar. Entonces, si tú te sientes perdido, recuerda que hay algo que ha dejado en ti el Señor. Se llama el instinto de la fe, el sensus fidei. ¿Para qué? Para que sobre él ahora venga el Espíritu Santo
y con su luz santísima te indique el camino. Y claro, el camino no es otro, sino Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Leí esta mañana una noticia de uno de los obispos más liberales de la Iglesia, el cardenal Marx, que es arzobispo de Múnich. Tristemente, la diócesis que fue de Benedicto XVI, cuando era cardenal o arzobispo de Múnich también, de una región muy católica que es el sur de Alemania, que es la Baviera. Sin embargo, este cardenal, que es muy liberal, que ha librado toda la cuestión del sínodo alemán, que va por un derrotero de liberalismo abierto, en ruptura con la tradición de la Iglesia, en ruptura con la Sagrada Escritura, pues este cardenal, sale la noticia esta mañana de que en su diócesis es donde más los católicos se están dando baja de la Iglesia. ¿Y por qué se están dando de baja de la Iglesia? Porque su pastor, el que se supone que les confirme en la fe, no lo está haciendo. Y por eso es que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo en este momento: dirige lo que está extraviado. Dirige mi vida, Espíritu Santo. Me siento extraviado, me siento perdido, me siento desorientado. Estoy como si en una selva, en una jungla. No sé para dónde tirar, para dónde coger. Pero tú puedes darme dirección, volverme al camino que es Cristo. Y yo espero que tú que me estás escuchando le hagas esta petición al Espíritu Santo, porque el peligro es que nosotros digamos: pues si el obispo está con esa, o si el papa está con esa, o si mi sacerdote está con esa, pues ¿qué voy a hacer yo? No, hermano, esa no es la respuesta. La respuesta no es tirarte a morir y decir: bueno, si los pastores están así, pues yo soy más que la ovejita, pues déjame seguirme perdiendo. No, hermano, tú le vas a tener que dar un día al Señor cuentas de tu vida, y tú no puedes alegar que estabas perdido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te fue dado para que te guiara en la verdad. El Espíritu Santo te es dado para confirmarte en la verdad. El Espíritu Santo te fue dado para que tú vivieras en la verdad. Eso será tema en otro programa, porque es un tema bien amplio. Pero te dejo esas indicaciones para que no nos acomodemos a esa falsa salida. No, hermano, esa no es la salida. La salida es ser fiel a Cristo, ser fiel al Señor. En definitiva, Él es el pastor. Él es el pastor. Bien. ¿Y cómo yo puedo llamar al Espíritu Santo? Pues mire, lo tenemos que hacer como lo hizo la Iglesia en Pentecostés. ¿Qué hizo la Iglesia en Pentecostés? Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos, es decir, los apóstoles, las mujeres y aquellos primeros discípulos que estaban allí en el cenáculo después de la ascensión del Señor, donde se reunían, todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de María, la Madre de Jesús. Es decir, que cuando nosotros queremos invocar al Espíritu Santo, la manera correcta es unirnos
a la Santísima Virgen en oración. ¿Por qué? Porque nadie como ella ha tenido una experiencia del Espíritu Santo. Ninguno de esos apóstoles, ninguna de esas mujeres, ninguno de esos discípulos que estaban allí en el cenáculo durante esos días que precedieron desde la ascensión hasta Pentecostés había tenido una experiencia del Espíritu Santo, pero María sí la había tenido. Y por eso ella indica qué tenemos que hacer: unirnos. Por eso se unieron con un mismo espíritu, con una misma alma, con un mismo corazón, unidos, orar. Por eso, ven Espíritu Santo, y clamar esto desde lo profundo del corazón, de mi corazón, hacia el corazón de la Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen. Fíjense que Jesús, en el versículo 5 de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, les había dicho a los apóstoles: vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y eso es lo que estamos haciendo. El domingo es Pentecostés, pues todos estos días estamos haciendo la novena al Espíritu Santo, y el que no la ha hecho, empiece. No está tarde, comience a prepararse para que tenga un Pentecostés. Ahora mismo, por lo menos aquí en Puerto Rico, el día de Pentecostés y la vigilia, que es el sábado, coincide con el reinicio del culto público en las iglesias. Pues mira, que no sea simplemente allí venir con guantes y mascarilla y ponerme en un rincón. No, que ese día se obre en nosotros el milagro de Pentecostés y seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu es un bautismo de fuego. Y ese bautismo del Espíritu es bautismo de unción. Y ese bautismo en el Espíritu es bautismo espiritual. Y ese bautismo en el Espíritu es bautismo de santidad. Y ese bautismo en el Espíritu es algo que toca, transforma el corazón de todo creyente que abre su alma a ese poder del Espíritu Santo. Entonces fíjense en qué maravilloso saber que la experiencia de Pentecostés de la iglesia naciente pasa por el corazón de la Virgen, que es la madre de la iglesia. Por eso el Papa Francisco ha querido que el lunes siguiente a Pentecostés, este año 1 de junio, que ese día se celebre a María como madre de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer ese puente entre la experiencia poderosa del Espíritu Santo en Pentecostés y aquella que origina esa experiencia con su oración ferviente, aglutinando en torno a ella a todos los discípulos del Señor, incluyéndonos a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Hace pocos años, comparándolo, se le llamaba al Espíritu Santo el gran desconocido. ¿Y por qué se le decía el gran desconocido? Porque muchas veces la gente podía hablar de Jesús, sí, el Señor, ¿cómo no? Sí, Jesucristo, claro, mi Salvador, mi Señor, que hizo milagros, que hizo tal. Del Padre, pues sí, del Padre, claro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Papá Dios, el Padre nuestro, por lo menos lo sabíamos. Pero cuando llegaba el momento, ¿y qué tú me puedes decir del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, pues, sí,
Pues que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahí quedábamos. Ahí quedábamos. Por eso se le empezó a llamar el gran desconocido. Y esto tiene en la Sagrada Escritura una base bíblica. Lo voy a leer, está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2 y versículo 6. San Pablo ha llegado a Éfeso, esta ciudad de allá del Medio Oriente, de donde es Turquía, hacia la costa que mira hacia Grecia. Ahí está Éfeso, en ese borde. Y una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que va a tener luego una gran presencia cristiana. Y San Pablo se encuentra que hay allí gente que recibió el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, recordamos que no es el bautismo cristiano, es un bautismo de conversión. Es decir, era un signo por el cual yo expresaba mi deseo de cambiar de vida, de convertirme para recibir al Mesías, para recibir a Cristo. Y de hecho así es, y lo tenemos en los evangelios. Es como por ejemplo la ceniza del miércoles de ceniza, ¿verdad? Es un sacramental, pero un sacramental que nos habla de la conversión a la que nos encaminamos de una manera más intensa en el tiempo de Cuaresma. Pues así es el bautismo de Juan, era un bautismo de conversión. Entonces Pablo le hace una pregunta a esta gente buena. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Y habiéndole impuesto las manos, bautizándolo en el nombre de Jesús, habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿A cuánta gente hoy, si le hiciéramos la pregunta de si han recibido el Espíritu Santo, no saben qué contestar? Y son católicos, y van a misa, y confiesan y comulgan, pero si tú le preguntas: oye, ¿y has recibido el Espíritu Santo?, se quedan así. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando esto les pasa o les ha pasado. Y contestarían como contestó aquella gente: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, ni siquiera, ni hablar. Claro, hay mucha culpa en la catequesis, hay mucha culpa en la predicación de los sacerdotes, hay mucha culpa en la manera en que nosotros los cristianos nos encerramos en montones de devociones, pero hemos perdido lo esencial. Y por eso mañana quisiera dedicar un poquito a hablar de cómo la vida cristiana pide en el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Es triste. Por eso se les llama el gran desconocido. Yo te pregunto, ¿y el Espíritu Santo es desconocido para ti? Sin embargo, después que reciben el bautismo y Pablo le impone las manos a esta gente, es decir, para que se vea la relación entre bautismo y confirmación, ¿verdad?, que van unidos, son sacramentos de la iniciación cristiana junto a la Eucaristía. Bautismo, confirmación, Eucaristía son sacramentos de la iniciación cristiana.
Tan pronto se bautizan y reciben el sacramento de la confirmación, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero esa venida del Espíritu Santo tuvo unas manifestaciones. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Una de las manifestaciones del Espíritu es la alabanza. La alabanza. Ese hablar en lenguas es una expresión bíblica para hablar de la alabanza. Y es una de las manifestaciones del Espíritu. Yo tengo mucha gente que es perita, experta en hacer peticiones. Sí, pues, Padre, concédeme esto, concédeme lo otro, te pido por aquello, te pido por fulanito, te pido por los enfermos, te pido... Y eso está bien, esa es oración, una oración válida y es bíblica. Pero nos falta quizás la enjundia, es decir, nos falta el sabor, la unción de la alabanza. Un cristiano, cuando ha llegado a vivir una vida de plenitud en el Espíritu, es un cristiano que sabe alabar, glorificar, bendecir a Dios. Lo tenemos en el relato de cuando la Virgen va a casa de su prima Isabel, cuando allí se derramó el Espíritu Santo y exultó de gozo la Santísima Virgen, y exulta de gozo Isabel porque se llena del Espíritu Santo, y exulta el niño que era Juan Bautista, que estaba en su vientre, y allí todo el mundo exultó. Y María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y por ahí sigue la Virgen, la Santísima Virgen. Ese es el don de lenguas, es el don de la alabanza. Pero hay gente que está muda. Por eso vamos a la iglesia, vamos a una Eucaristía y no cantan, están en los bancos con las manos cruzadas, esperando pues que la misa acabe. Si pasa de 35 minutos ya es una misa larga, porque no están en una actitud en la que el Espíritu quisiera estar dentro de ellos, alabando, glorificando, iluminando esa mente para que tú disfrutes del sacrificio eucarístico. Entonces canta el coro que está para ayudar al pueblo de Dios en la alabanza, y todo el mundo callado. Ay, es que yo canto. Falsa modestia, porque después tú cantas en tu casa lo tuyo y lo ajeno. Se tranca. Cuando tú sientas eso, pregúntate dónde está el Espíritu Santo en tu vida. Algo está fallando, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es la alabanza, abrirnos a la alabanza. Y luego dice profetizar, es decir, el Espíritu Santo nos hace profetas. Yo sé que a veces, y ustedes me lo han dicho, que yo me atrevo a decir cosas que por ahí nadie se atreve a decir. Por ejemplo, que si el infierno existe. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener miedo de decir la verdad. Ese es el don de profecía. No es que yo me crea mejor que tal o cual. No. Es que nosotros hemos sido, incluso en el bautismo, se nos da la unción de que somos un pueblo de sacerdotes, de reyes, de profetas. Eso se nos dio en el bautismo, con la unción del Santo Crisma.
para que seas parte y formes a formar parte del pueblo del Señor, que es un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Entonces, a donde vamos es cómo el Espíritu Santo quiere manifestarse en nosotros, pero hay que dejarle. Y esto nos quita la humildad, no. Como a la Santísima Virgen no se le movió un pelo en la humildad cuando dijo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque miró la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. La Virgen en esa alabanza, que también es una profecía, porque dicen: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Eso era una profecía. Pues igual nosotros tenemos que hoy permitirle al Espíritu que nos haga profetas. Pero claro, hay que entrar en un discernimiento de la profecía, pero no me detengo en eso hoy, porque es un tema amplio y un tema que hay que precisar ciertas cositas, porque no el ser bocón y decir cosas, ¿verdad? Es profecía. La profecía edifica, por así decir. La profecía edifica. No así otras cosas que no son profecía y que muchos dan por profecía, y uno sabe que no es profecía porque no edifica. Por ejemplo, pongo un ejemplo y con esto termino, porque si no, ya digo, es un tema muy amplio. Santa Catalina, que era una analfabeta, ella no tenía estudios, pero tenía los estudios superiores que vienen del cielo, que vienen de lo alto. Y el Espíritu Santo se derramó en ella a nivel de que la Iglesia la ha reconocido como doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia, una analfabeta. Bien. Incluso el libro que escribió y sus cartas, todo eso era dictado, y tenía allí teólogos amanuenses que escribían las cosas que ella decía, ¿verdad? Y muchas veces Santa Catalina le tocó vivir un momento de iglesia muy semejante al que estamos viviendo, de confusión. El Papa andaba por Aviñón, allá por el sur de Francia, hacía 70 años que no estaba en Roma, estaba ya con su corte pontificia, con sus cardenales, y esa Santa Catalina le dice al Papa: no, tu lugar no es en Aviñón, tu lugar está en Roma. Y a los cardenales, que eran muchos de los culpables de que el Papa estuviera en Francia y no estuviera en Roma, les llegó a decir: el que no me crea lo puede buscar en los escritos de la Santa. Le llegó a decir: diablos rojos. Ustedes saben que los cardenales se visten de rojo. Le dijo: diablos rojos. ¿Por qué? Porque impedían que el Papa volviera a Roma, por situaciones de diplomacia, de política, cosas que no tienen que ver nada con el reino de Dios. Pues miren, muy parecido a nuestra época. Entonces, Santa Catalina, ¿con qué autoridad hacía estas cosas? Con aquella que viene del Espíritu, que es la autoridad de los santos. Pero por eso mismo, porque estaba guiada por el Espíritu, ¿cómo lo sabemos? La humildad. Por donde pasaba un sacerdote, aunque fuera un gran pecador, ella besaba los pies, ella besaba las huellas por donde había pasado ese sacerdote. Igual San Francisco, igual todos los grandes santos de la Iglesia. Pero por eso digo, es un tema, pero ahí lo dejo. Lo que quiero hacerles ver es que en estos tiempos tenemos que dejar que el espíritu de profecía también entre a nuestro corazón. Pero eso se alcanza con mucha oración, con mucha humildad. Jesús había
reservado esta promesa como don de su Pascua. Es decir, esta promesa del Espíritu Santo a la que nos preparamos nosotros a renovar en Pentecostés. Dice Jesús en Juan 14:26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Quiero que vean la estructura trinitaria de ese texto, de ese versículo. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La economía de la salvación es una economía trinitaria. Sí, porque hoy por ahí nos quieren meter otros diosesillos que no es el Dios de la revelación cristiana. Nos hablan de Pachamama, nos hablan de cultura, nos hablan de progreso, nos hablan de medio ambiente. Cosas muy interesantes y muy buenas en el plano natural. Pero ese no es Dios. Ese no es el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Y esta es otra de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Darnos el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Por eso yo no me tengo que arrodillar ante ninguna Pachamama, ni hacerle reverencia a ídolos. No, eso es pecado. Diga quien lo diga y haga quien lo haga. Por eso dice Juan 14:26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús dice que va a ser maestro, porque si enseña, porque es maestro. Pero enseñará lo que os he dicho, es decir, nos hablará de lo que nos habló el Maestro, que es Cristo, que es la palabra. O sea, el Espíritu Santo no es algo al lado de Cristo, no. Fluye de Él como promesa dada por el Padre y nos dirige a Cristo y por Cristo al Padre. Y por eso el Espíritu lo que nos enseña es lo que nos enseñó Jesús. ¿Y dónde está lo que nos enseñó Jesús? Está en la palabra y en la tradición con mayúscula viva de la Iglesia. No hay otras fuentes de revelación, no hay fuentes alternas, no es ahora allá la ecología, la nueva maestra o el nuevo lugar teológico. No, señores, ahí no nos lleva el Espíritu Santo. Ahí nos llevan esos cardenales rojos que tienen a los papas presos en Aviñón, como esos, ¿verdad? Pues aquí tenemos que tener cuidado. Y fíjense que Jesús le va a dar al Espíritu Santo un nombre. Dice el Paráclito. Y esa palabra Paráclito es una palabra que quisiera hoy que descubriéramos en profundidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos matices. La palabra Paráclito, que es del griego, así está escrito en el texto original bíblico, que lo conservan algunas traducciones bíblicas en español en nuestros idiomas. La palabra Paráclito significa abogado, el que aboga. Cuando usted tiene un abogado es porque usted necesita, ¿verdad?, alguien que le represente ante el tribunal. Por eso es que Jesús dice, cuando les metan preso y los lleven a los tribunales, no os preocupéis de qué van a decir ni cómo lo dirán,
en su momento el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. ¿Por qué? Porque es el abogado. Usted sabe que los abogados tienen una labia, unas palabras, unas frases. Pues el Espíritu Santo es el que nos va a decir. Por eso también Paráclito significa defensor. El abogado no solo nos representa, sino que nos defiende. Entonces nos defiende. ¿Frente a qué nos defiende el Espíritu Santo? Frente al espíritu del mundo, frente a todos aquellos que nos quieren separar de la verdad revelada, frente a los que ponen en cuestionamiento nuestra vida cristiana, frente a cualquier cosa que se quiera oponer, porque recordemos que dice la Sagrada Escritura que el demonio es el acusador. Bueno, ante ese que nos acusa, nosotros tenemos un defensor, y ese defensor es el Espíritu Santo. Date cuenta, si tú le tienes que ganar mucho amor al Espíritu Santo. Tercero, el Consolador. No solamente nos defiende, nos representa, sino que interiormente nos consuela. De esto vamos a dedicar unas meditaciones, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo como el Consolador. Auxiliador. El que viene en nuestro auxilio. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, en auxilio, porque somos débiles. Entonces Él nos auxilia, Él pone lo que nos hace falta, Él nos complementa en ese sentido de cuando nuestras fuerzas llegan al límite, Él da el empujón. Él es el auxiliador, Él es el intercesor. También Él gime, dice San Pablo, con gemidos inenarrables. Y el Espíritu Santo ora en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace interceder, se convierte en nuestro intercesor. Claro, una intercesión que va en unión a la intercesión y única mediación de Cristo. Entonces fíjense en cuántos matices tiene la palabra Paráclito. Ahí nos damos cuenta que quien va a la lectura de la palabra de Dios de una manera superficial y no trata de escudriñar en esos matices, se va a perder muchas cosas que el mismo texto está sugiriendo. Y por eso nosotros tenemos que, en nuestro amor a la Sagrada Escritura, no solamente como hace mucha gente que me dice, y esto se lo digo porque me lo han dicho, yo cogí la Biblia y empecé en el Génesis y acabé en el Apocalipsis y me la leí en un año. Muy bien, perfecto, maravilloso, muy bonito, pero ¿qué se te quedó de eso? Entonces, hay tantos matices en un solo. Mire, esto es un solo versículo que hemos citado hoy. Y ya se nos va el programa. Para que en esa sola palabra hoy nosotros pidamos al Espíritu Santo de esas 6 cosas, de esos 6 matices, que Él nos pueda, por lo menos nosotros, poder aprender algo del Espíritu Santo como Paráclito. Bien, hermanos, los dejamos ahí. Vamos a terminar con esta oración que el Padre Kentenich dedica al Espíritu Santo en esa relación del Espíritu Santo con la Santísima Virgen. Dice así: vaso, hablando de la Virgen, vaso entregado al Espíritu de santidad,
envuelta enteramente por el sol resplandeciente del Tabor, actúas en Schoenstatt, bondadosa medianera, guiándonos hacia el Espíritu Santo. Haz que el Espíritu de Cristo nos penetre hondamente, en abundancia obséquianos con elocuentes lenguas de amor, para que a semejanza tuya, espejo de justicia, brille a través de nosotros el resplandor de Cristo. Pues nada, hermanos, recuerdo lo que dije al principio. Estas hoy y mañana son nuestras últimas charlas pascuales. Ya en junio comenzaremos un nuevo formato. Nos pueden sugerir nombres, nos pueden sugerir qué podemos hacer en el programa, pero tienen hasta mañana. O sea, no piensen que el año que viene me van a dar la sugerencia. Y pues ya nosotros miraremos cómo estaremos abordando pues los próximos programas en nuestro canal. Que les recuerdo que se suscriban, que lo compartan, que le den manita arriba, el like, que pongan la campanita para que usted se entere que le llegó un video nuevo, y que promovamos para que nuestro canal no solo crezca en tantas personas que están suscritas, sino pensemos que detrás de esas personas hay almas que queremos llegar por María a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga a todos.